Desde que yo era una niña, me di cuenta de la diferencia que había entre hombres y mujeres. Creo que las mujeres maduramos antes que los hombres por cuestiones fisiológicas, pero también porque algunas desde pequeñas las acostumbraron a limpiar la casa, cocinar, atender a los hermanos menores, etcétera. Afortunadamente, ese nunca fue mi caso, y estoy agradecida de ello. En mi escuela los maestros tratan a los alumnos con los mismos derechos y los respetan. Sin embargo, entre compañeros ya es totalmente diferente. Si eres mujer y quieres jugar algún deporte, con ellos te veían raro, te decían, no puedes jugar con nosotros porque no sabes. Entonces, luego te decían de que no te luego te dejaban entrar a la cancha, pero ni siquiera te pasaban la pelota. Recuerdo que cuando yo era pequeña me encantaban los autos. Decía que quería ser piloto de carreras y mis papás me decían que podía intentarlo. Pero cuando les decía a mis amigos o a otros familiares, me decían que no era algo para mujeres, que el deporte era para hombres o luego me decían que era mejor otra carrera para alguien como yo. Tristemente creí esa mentira. Mientras que fui creciendo fui descubriendo diferentes actividades como el tenis, voleibol, natación, básquet y me encantaron. Me di cuenta que lo que me gustaba y en cuáles tengo talento. Cuando inició la pandemia ocurrieron demasiadas cosas que cambiaron a todos. Todo tiene origen en noviembre del 2019, mes en el cual uno de mis abuelos falleció. Pasó el tiempo y llegó el anuncio oficial del coronavirus. Esa enfermedad que diseminó en humanos y por lo cual tendríamos que estar en cuarentena durante 2 semanas. Pasaron más de 2 semanas y nadie se imaginaría que casi serían 2 años. Todo parecía marchar a la perfección, pero algo ocurrió ese ciclo escolar, que justo al final del mismo, mis padres recibieron ese correo que decía, su hija está en riesgo de reprobar algunas materias. Como padre de familia te alarmas. Mis padres se pusieron furiosos conmigo, recibí regaños por montones, de acuerdo a ese correo y para ellos yo había fallado. Pero tengo todo ese trato pero todo se trató de un error. Con el paso de los días, los maestros que habían mandado el correo rectificaron su información y descubrieron que todo había sido un error. Mis trabajos y proyectos estaban en orden y mis calificaciones eran tan buenas como se podía esperar. Aun cuando mis padres tuvieron el valor de disculparse conmigo, el daño estaba hecho. Dentro de mi mente se había formado una idea oscura sobre lo fácil que es reprobar una materia y a partir de aquel día comencé a exigirme aún más después de un tiempo mi tía falleció. Cuando me lo dijeron, mi mente ajena a ese tipo de noticia no supo cómo reaccionar. Por cosas de la vida, al darme cuenta que mi mentalidad de niño o de adolescente no era tan importante como lo que estaba sucediendo a mi alrededor, y empecé a invalidar mis emociones. En lugar de vivir mi duelo, preferí no hacer al notar que mis padres ya se encontraban devastados por la noticia. Comencé a guardar mis emociones y no me permití llorar o pensar en mi tía fallecida. Con el paso del tiempo, la tristeza oculta, la soledad causada por la pandemia, crearon un torbellino de emociones reprimidas y que no dejaban de acechar todo el tiempo en mi cabeza. Entonces conocí el significado de esa palabra que tantos usan como si fuera una moda, depresión. No tengo idea de la definición médica correcta sobre la condición, pero pude definirla rápidamente con mis propias palabras y experiencias. Vivir en depresión quiere decir disminuir tu capacidad de empatía con los demás, quiere decir disminución de tus habilidades sociales, quiere decir aburrimiento fatídico, quiere decir una actitud perezosa hacia el ejercicio y las actividades que generalmente te hacen sonreír. Quiere decir verte al espejo y no conectar con tu reflejo. Con el tiempo de la pandemia fue cediendo y llegó el día en el que mi madre me dijo que ya era necesario regresar a clases presenciales. Sin embargo, yo sabía que no estaba preparada para esa tremenda tarea. Yo al principio creí que me iban a hacer burla por cómo me veía o por cómo era, pero con el tiempo me di cuenta que no era así. Regresar a clases me funcionó demasiado. Tenía demasiadas inseguridades durante la pandemia, pero con el tiempo fui aprendiendo en la vida que siempre va a haber personas buenas y malas, gente a la que le vamos a agradar y gente que ni siquiera puede estar junto a nosotros. Pero un día, pero uno no puede vivir viviendo estos problemas. Después empecé a sentir confianza y a perder esa inseguridad. Pero ¿cómo lo logré? Descubrí mi fuerza interior. Empecé a intentar hacer cosas que me daban miedo. Me ayudó demasiado a hablar al respecto con mi prima. Su sororidad me ayudó a verme a mí misma de otra manera. Hablar al respecto con un amigo cercano o alguien de tu familia em, te ayuda demasiado. Tener a alguien que te conoce y te entiende puede ayudarte a obtener confianza
y obtener una opinión imparcial, y puede hacerte entender que tus preocupaciones o temores son irracionales. A mi tía le arrebataron la vida, pero de ella aprendí a ser fuerte y solidaria, y más aún que solo hay una vida, y en esa vida hay que aprovecharla al máximo. Hay que hacer lo que queremos. Nadie tiene el derecho de controlar nuestra vida, y no tenemos que dejar hacer lo que no nos gusta porque los demás pueden vernos mal. Ahora logré liberarme de ese sentimiento de tristeza y soledad. Así que hoy yo te quiero decir que si tienes un sentimiento de tristeza y soledad, así que hoy así que si tienes un conocido que está pasando por la misma situación, recomiendo que tengas presente que esa persona te necesita y te valora, aunque no lo parezca. También con solo escuchar somos útiles. Para la otra persona, el otro solamente necesita que lo escuches. Pregunta en qué puedes ayudar. Y lo principal es de que estés presente. Y podía seguirles dando consejos sobre cómo sobrellevar esta situación o cómo ayudar a alguien más. Pero mejor les digo que todos somos valiosas, sean cual sean nuestros gustos, hobbies o deportes favoritos, nuestra opinión sí cuenta. Niñas, mujeres y cualquier persona que no está siendo escuchada, sus sentimientos son importantes. Y la primera persona que les debe reconocer ese valor eres tú misma. Muchas gracias.